Quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a mirar algunos versos. Voy a mirar todo el capítulo, pero voy a leer algunos versos nada más porque es un capítulo bastante largo, ¿no? Entonces vamos a, para mirar un poquito qué es lo que más o menos dice allí Pablo. Y como siempre les recomiendo que después en casa lean toda la sección, lean toda la carta de Pablo y lean toda la Biblia, ¿no? De más está indicar esto, creo que es algo que debemos tener en cuenta. Primera de Corintios capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y bueno, después en casa ustedes pueden continuar la lectura. Padre bendito, te pedimos una bendición muy especial por tu santa palabra, y en especial en este día que conmemoramos el día de victoria, la resurrección con el poder de Dios, de tu Hijo amado y nuestro Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén. Corinto, una iglesia extremadamente problemática. Había una cantidad de problemas que llevaría mucho tiempo enumerar ahora, y por eso es que les invito a que lean la primera carta, especialmente la primera. La segunda aborda otras cosas, está hilvanada la primera, por supuesto, pero hay otras cosas que está tratando el apóstol Pablo. Había una serie de problemas éticos, problemas de cultura que venía de afuera de la iglesia y que se había incrustado en la congregación de aquel lugar. Pero no solamente había problemas de conducta, a eso me refiero cuando digo ética, pero había problemas, graves problemas teológicos. Uno de ellos era qué hacer con los dones, para qué servían, la continuidad o cesación de ellos, y como si eso ya no fuese suficientes problemas para encarar en esta congregación, entre los creyentes, y digo esto porque cuidado, la carta es enviada a creyentes en Corinto, no a los paganos,
había la duda de algunos de ellos de la posible resurrección de Cristo. Es decir, cuando digo posible me refiero a la posibilidad, algunos cuestionaban esto, de que fuese posible semejante acontecimiento. Así que parece que para algunos todo iba bien con la predicación del apóstol San Pablo, hasta que llegaba el tema de que Jesucristo estuvo muerto 3 días y entonces de repente se levantó del sepulcro y ascendió a la presencia del Padre. Bueno, de más está decir que este es el mismo problema que tiene la gente hoy, ¿no? Hay mucha gente que cuando se trata del Cristo histórico está todo bien. Hoy hay realmente ninguna persona seria que no sea creyente y que sea, digamos, un historiador o alguna persona que analiza estas cosas, un erudito, nadie cuestiona la veracidad de la existencia de Cristo. Y lo digo con toda confianza, ustedes pueden investigar esto por sí mismos. Hay algunos sí que irresponsablemente y sin ninguna evidencia niegan que existió un Jesús, pero ninguna persona seria, y no estoy hablando de la iglesia, ojo, de creyentes, estoy hablando de gente no creyente, de historiadores serios que hoy pongan en tela de juicio que existió Jesús, que Jesús es un personaje histórico real que pisó este mundo. Quiero que tomen nota que el apóstol San Pablo, para él, el tema de la resurrección es crucial en la teología de la salvación. No se trata simplemente de hablar de la cruz, porque cuando hablamos de la cruz y no movemos el asunto más allá hasta llegar a la resurrección, nos estamos quedando a mitad de camino y realmente la cruz sin la resurrección no culmina la obra de salvación de las personas. Esto puede parecer extraño, pero noten ustedes que Pablo, después de haber hablado de la cruz, ahora lo que hace es enfocarse en el tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir, forma parte vital de la teología de este gran hombre de Dios que predicó hace 2000 años atrás. Noten, por ejemplo, que en el versículo 2 este hombre dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Atenti con eso, un condicional que nos tiene que llevar a pensar seriamente dónde estamos parados nosotros en materia de fe. Así que lo que este hombre predicó incluye, por supuesto, el mismo tema que va a tratar en el contexto de todo este capítulo 15, la resurrección de Cristo, que es presentada como el elemento cúlmine de la obra de salvación, forma parte integral de esa predicación de Pablo. Verso 20 dice otra vez: mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es por esa razón entonces que este hombre se lanza en un grito de victoria más adelante en el verso 55, donde dice: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, claro, algunos que negaban la posibilidad racional, análisis intelectual de la resurrección, estaban cuestionando la enseñanza de Pablo. Y sabemos que existía esta gente en la iglesia de Corinto, estaban allí con los creyentes, porque Pablo nos dice en el verso 12, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. O sea, que está indicando que hay individuos dentro, no en la sociedad de Corinto, porque eso además la gente de afuera que no tiene a Cristo como Salvador pueden creer que no es posible semejante cosa, pero estamos hablando de un fenómeno que se estaba dando dentro de la iglesia. Había gente que estaba con los creyentes y que cuestionaban este fenómeno. Y luego en el versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y atención, porque estas preguntas, hay dos allí, se hacen con un tono sarcástico. Este interlocutor que aborda a Pablo, lo que está haciendo es burlándose de la doctrina de Pablo y los otros apóstoles, y por supuesto la posibilidad biológica de que una persona que ha muerto vuelva a
la vida después de 3 días. Hoy, médicamente hablando, tenemos personas que clínicamente son declarados muertos, pero que después, gracias al avance tecnológico que tenemos hoy en el campo de medicina, en fin, lo pueden resucitar. Pero acá no se habla de resucitar a una persona. A Lázaro lo resucitaron. Pero este es un caso, y por eso se le llama primicia, es la primera vez y es el primero de una línea de gente que luego seguirá los pasos de Jesús, es el que resucitó. Lázaro, la persona que es, digamos, traído a la vida de nuevo, se volvió a morir. Pero la resurrección es cuando la persona muere y cuando resucita o vuelve a la vida, no vuelve a pasar por el fenómeno biológico de la culminación o la muerte. Ahora, ¿saben una cosa? El negar la posibilidad de la resurrección, te das cuenta que no es algo nuevo. No es un asunto que hoy día los ateos levantan como polémica, sino que ya en los tiempos, digamos, en pañales de la iglesia, había personas que estaban cuestionando, en los tiempos de los apóstoles que estaban vivos, algunos dicen que dormían ya, este término de dormir quiere decir ya habían partido a la presencia del Señor, pero en los tiempos de Pablo había personas que ya estaban poniendo en tela de juicio la posibilidad de que una persona que estuvo muerto, vuelvo a repetir, 3 días, de golpe y porrazo se levantó y, como decían estos hombres, ascendió a la gloria del Padre. Esto era algo que era completamente irracional, era descarado, descabellado para algunas personas. Así que no es tema nuevo que se discute en los pasillos de las academias o universidades. Así que es un fenómeno extraordinario que estamos recordando o evocamos hoy. Estaba leyendo hoy un comentario acerca de, para aquellos que son un poquito curiosos acerca de las fechas y todo eso, hay algunas personas dicen si los cristianos debemos celebrar la Pascua y la resurrección de Cristo y en fin todo esto. Y el argumento que se hace es si las fechas son realmente verdaderas o es que ha sido establecida por la Iglesia tomando referencia de algunas fechas paganas y que fueron prácticamente cristianizadas esas fechas. Hay todo un debate alrededor de eso. Miren, no se quiebren mucho la cabeza. Acá lo importante acerca de la fecha es el hecho de que tomamos este día para recordar que un día, hace 2000 años atrás, sea un día menos, un día más, de cómo hagamos el cómputo, es el día en que Jesucristo fue levantado de los muertos. Lo mismo hacemos con Navidad. Hay quienes dicen que fue exactamente el 25 que Jesucristo nació, de diciembre, otros dicen que no, que hay que mover esa fecha, pero el asunto es que tradicionalmente se ha escogido esa fecha en el año para recordar que el Salvador del mundo, o sea que nació el 23, 24, 25, 26, es un día en que el Salvador del mundo se encarnó, asumió forma humana y vino para salvarnos. Eso es un paréntesis. Hay un famoso ateísta que el nombre no interesa en este caso, pero dice estas palabras que me llaman mucho la atención. Dice, todo, escuchen esto, todo apunta a que esa victoria final sobre la muerte es un mito. Una leyenda que muchos han tomado por verdadera. En síntesis, lo que este señor está diciendo es un cuento, el tema de la resurrección, un mito, una historia, un invento. Este señor y muchos otros dicen, por ejemplo, todo apunta a que esa victoria es un mito. Ahora, ¿qué es un mito? ¿Qué quiere decir esto? Mito es, por ejemplo, cuando vamos a la literatura del griego clásico, donde tenemos a Homero, tenemos a Hesíodo, que hacen un desarrollo de la teogonía griega. Tenemos todo en fin, ¿cuál es el origen? Esa palabra significa el origen de los dioses del Olimpo y cómo interaccionan con la creación o con el hombre. Y tenemos toda una saga, un espectáculo. Se han hecho películas también acerca. Ojo con las películas, no relatan fielmente lo que los libros dicen. Es mejor leer que mirar las películas. Pero bueno, nos dan más o menos una idea de lo que es un mito, lo que es una leyenda. La definición que nos da el diccionario básicamente es que es una narración fabulosa
una imaginación del hombre que intenta dar una explicación no racional, no intelectual, a la realidad. Es algo ficticio. Podemos decir que es un conjunto de creencias o de imágenes idealizadas que se forman alrededor de un personaje o de alguna especie de fenómeno que lo convierten a ese personaje en un modelo para los demás. Tenemos a Hércules, ¿no? Hércules es un ser mitológico inventado por la poética clásica de aquel entonces. Cuando digo clásico me estoy refiriendo de siglos antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Hesíodo y Homero, estamos hablando del siglo VIII y siglo VII antes del nacimiento del Señor. Bueno, es un fenómeno, o Aquiles también, otro campeón de la literatura de aquel entonces, y que, en fin, evocan el héroe nacional, el hombre que tenemos que perseguir, que imitar, el hombre valiente, intrépido, corajudo, que a punta de lanza se abre camino en la vida, y entonces se emula a ese personaje. Bueno, eso es mito, es el héroe que todos debemos seguir. Y muchos piensan que para el cristianismo Cristo es eso, es un Hércules, el campeón de la fe, que nosotros emulamos, pero en definitiva es una invención del hombre. Eso quiere decir entonces que todo lo que está predicando el apóstol San Pablo es una invención deliberada. Que este hombre se sentó y empezó a inventar, a ver, bueno, ¿cómo puedo crear un personaje llamado Cristo y que sea el campeón de este movimiento religioso al cual se ha dado inicio en esos tiempos? Y lo mismo sucede con los apóstoles, porque estos hombres también arrancaron hablando de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este caso es: ¿por qué inventar una historia semejante? A mí, Pablo, un hombre de estudios, no era un poligrillo que no sabía de lo que hablaba, era un hombre que pasó años estudiando teología, en aquel entonces era un hombre de alta escuela. Podemos hablar o comparar a los grandes eruditos salidos de universidades hoy. No es un ignorante, hablaba varios idiomas, bien conocido de lo que es la filosofía de aquel entonces, la filosofía griega, conocía a fondo la teología judía. Era un hombre de letras, un hombre bien estudiado, responsable. ¿Y por qué este hombre se va a sentar entonces a inventar toda esta historia, esta propaganda, este semejante invento, y aún estar dispuesto a dar su vida, si fuera el caso, por una mentira semejante? Y no solamente eso, pero tenemos a los demás apóstoles que también estuvieron, y por cierto nos dice la tradición, que dieron su vida por causa de esta historia de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué de los cristianos que se lanzaron a la fauce de las fieras y fueron despedazados estando vivos? ¿Cómo puede ser que a una persona le pongan una navaja en el cuello y le digan: ¿usted realmente está convencido de que Cristo resucitó de los muertos? Y la persona esté dispuesta a decir: páseme la navaja por el cuello y termine con mi vida, porque esa es la verdad y no voy a renunciar a ella. Que le tiren a uno los hijos a las fieras por una mentira, por un fraude. ¿Haría usted eso? Yo no lo haría ni por todo el dinero del mundo. Prefiero ser pobre y comer tierra, pero mantener la vida de mis hijos y no entregar la vida de mis hijos, a menos que tenga los tornillos flojos en la azotea, que sea una persona que esté dispuesto a entregar a mis hijos por un fraude, una mentira que yo mismo me inventé. Por otro lado, dice este señor y muchos otros que lo acompañan, dice: todo apunta a un mito, todo. Ahora, la pregunta es, pero momento, ¿todo qué? ¿Qué queremos decir cuando se dice todo apunta a que la historia de la resurrección de Cristo de entre los muertos es una inventiva, es una historia que no es histórica, sino una historia ficticia? La verdad de las cosas, y saben, yo no estoy leyendo hace 2 días acerca de esto, es mi profesión. Y no he encontrado ninguna evidencia plausible de escritores que han estudiado y han investigado que nos muestren
que digan, aquí está, estas son las evidencias de que la resurrección de Cristo es una historia inventada. Y les puedo asegurar que hay cantidad de volúmenes escritos. Y en el campo ateo hay personas que han dedicado su vida para tratar de desprestigiar, inclusive se han inventado documentos o pseudodocumentos inventados, que de alguna manera traten de derrumbar el credo tradicional de la Iglesia cristiana. Y fíjense que en los últimos años han aparecido evangelios y cajas y cosas o reliquias que han aparecido por ahí, las han desempolvado diciendo, acá está la evidencia de que Cristo estuvo casado, que tuvo descendientes y qué sé yo, una cantidad de cosas, que son, en fin, materiales que una persona seria no los toma como evidencia. Se quedaron, ustedes no escucharon más hablar de eso, aparecieron una vez en las noticias, dieron vuelta como tema de polémica y a las 2 semanas pasó a la historia. ¿Por qué? Porque realmente la erudición sabe que eso no tiene peso. No hay evidencias que prueben que la resurrección del Señor Jesucristo no tuvo lugar en los anales de la historia contemporánea. Quiere decir entonces que cuando estas personas dicen que todo apunta a un mito, la realidad es que esa frase, todo, es un mito. Es decir, es una historia, una evidencia inventada que no existe, no hay por dónde encontrarla. La evidencia apunta más bien a la resurrección histórica de Cristo y no todo lo contrario. Otro argumento que se hace es que lo razonable es pensar que Jesucristo, estoy citando al mismo autor, que Jesucristo nunca resucitó. Ahora, ¿por qué es razonable pensar, o más razonable pensar, que Jesucristo nunca resucitó? Bueno, el argumento es, porque nosotros nunca hemos visto una persona resucitar de los muertos. Bueno, pero el hecho de que no hayamos visto nosotros en la experiencia algo no significa que no sucedió. En el campo de la evolución científica o naturalista, la verdad de las cosas es que hoy día la gente no se atreve a negar que es una posibilidad de que la evolución sea una farsa, un mito. Porque dicen que hay evidencias que prueban la evolución. Bueno, pero ¿saben una cosa? Hoy en el presente no hay una sola persona, sea entendido o no en la materia, que pueda decir, estamos viendo el proceso de la evolución. No existió en el pasado una persona que diga, yo fui testigo de la evolución orgánica de las especies. No hubo un solo testigo, excepto los participantes, que serían los animales que evolucionaron, que, digamos, se puede decir, son testigos de este proceso, pero no hubo un ser humano que pudiese tomar nota en una forma objetiva y decir, bueno, el proceso de evolución fue de esta manera, yo lo vi, yo doy testimonio de eso. O sea que no hay evidencias desde el punto de vista de testigos presenciales, pero sin embargo esa es la norma de la erudición científica en el presente. El hecho de que no se haya visto un fenómeno no quiere decir que no sucedió. Yo cuestiono la evolución como la presenta la ciencia naturalista. Eso es un tema aparte, eso queda a criterio de cada uno lo que quiere creer. Yo prefiero creer lo que me dice la Escritura. Pero de todas maneras, esto me prueba o me ayuda como argumento para demostrarle que no necesariamente tenemos que ser testigos de algo para que algo suceda o exista. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Algunos dicen que la resurrección contradice todo lo que sabemos sobre la biología humana. Sí, es cierto. Es verdad, nosotros observamos a las personas cuando murió. Es incomprensible para nosotros ver que una persona que hace 3 días está muerta o ha terminado su carrera, que esa persona de repente se pueda levantar. O sea que todo lo que hoy sabemos acerca de la ciencia, o sea, acerca de la biología humana, nos lleva a pensar de que la resurrección es un fenómeno trascendente. Pero el hecho de que no tengamos conocimiento científico acerca de la posibilidad de la resurrección no quiere decir de que no puede existir semejante fenómeno, simplemente que no conocemos, no tenemos todavía el conocimiento.
Hace varios siglos atrás no teníamos conocimiento que la Tierra no es el centro del sistema planetario. Se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero bueno, se llegó al punto de que se descubrió de que estábamos equivocados, que la Tierra está girando alrededor del Sol. El no tener conocimiento no quiere decir de que eso no es posible. Es cuestión de que tenemos que esperar a adquirir el conocimiento. Así que, mis queridos, el hecho de que no veamos a alguien resucitar de los muertos hoy no quiere decir de que eso es evidencia de que la resurrección es una imposibilidad científica, biológica, o como ustedes quieran, o racional, no sé, como quieran llamarle. Ahora, por lo pronto, Pablo presenta una lista, fíjense, de testigos importantísimos que trae al argumento para estos que negaban la resurrección de Cristo dentro de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, en el verso 4 diciendo Jesucristo fue sepultado, y luego en la segunda parte del verso 4 dice resucitó. Y entonces comienza a enlistar las evidencias que él tiene a mano. Y la primera de las evidencias no tiene nada que ver con los testigos oculares de la resurrección. La evidencia de la resurrección está profetizada, quiere decir que es antes de que estos hombres hayan existido. Que los profetas que no fueron testigos presenciales de la resurrección anunciaron por muchos siglos con antelación que llegaría el momento que este siervo de Dios sería sometido a padecimiento por los pecados del hombre. Eso lo vimos el viernes, en el caso de Isaías, por ejemplo, hay otros más, pero anunciaron que al tercer día sería levantado de entre los muertos. Verso 4 dice, conforme a las Escrituras. O sea que la resurrección no fue un mito inventado por el apóstol Pablo o sus contemporáneos o los apóstoles, que un día, un domingo, no tenían nada que hacer porque estaba lluvioso, frío, se juntaron en un cuarto y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no nos inventamos una religión? Bueno, pero necesitamos un héroe. Bueno, a ver, vamos a inventarnos a un señor que pueda ser el campeón de esta religión. ¿Y cómo lo llamamos? Y vamos a ponerle Cristo. ¿Y qué hacemos de Cristo? Y vamos a matarlo, vamos a ponerlo en una cruz y después vamos a hacer lo que se levante de los muertos y que Dios lo subió en ascensor al cielo. Vamos a hacer todas estas cosas. Y cada uno tiraba una lluvia de ideas arriba de la mesa. Dígame si no es risorio semejante cuadro. Bueno, pero eso sería el caso si esto se trata de un mito. Pero Pablo está diciendo, no se trata de que yo me inventé la historia. Las Escrituras anunciaron lo que nosotros presenciamos. Y lo que presenciamos ahora le estamos contando a ustedes. Así que la misma Escritura, antes de que sucedan estos eventos, fueron los que postularon, los que nos anunciaron la resurrección futura del perfecto Hijo de Dios. Y luego tenemos la evidencia atestiguada por muchos testigos. Fíjense, hace una lista de esto. Pablo se toma el trabajo de hacer este trabajito. Verso 5, apareció Pedro. Pedro es un personaje que en el contexto de lo que estamos diciendo para mí es crucial. Porque Pablo, bueno, era un hombre preparado y puede ser que a lo mejor debido a su entrenamiento intelectual se pueda sentar. Ahora perdimos a un gran escritor latinoamericano, ¿no es cierto?, a Márquez. Periodista, ¿saben de quién hablo, no? Y entonces este hombre partió, y un hombre dotado de una preparación y una comprensión de las cosas, que escribió varios libros. Algunos de ellos son, incluso ganó el premio Nobel de la literatura, un hombre tremendo. Podemos entender de que una persona de estudio y, en fin, que tiene la habilidad para pensar y poner en orden ideas, se puede inventar una historia. Otra vez, Homero y Hesíodo fueron hombres que hicieron eso. Crearon todo un mito, un panteón de dioses que no existen, y hay toda una teología en torno a eso. Pero Pedro era un hombre pescador, no pisó una escuela. Un hombre del vulgo. Tal es así que cuando Pedro estaba con Juan predicando en el templo de Jerusalén, los que eran entendidos miraban a este hombre y decían, pero si este es un pedazo de bruto, pero si este es un hombre que está en la base de la pirámide social, ¿de dónde
dónde sacó la escuela este señor? ¿De dónde sacó la capacidad para hablar de estas cosas trascendentes? Los quedaban dando vuelta como trompos, no podían entender el caso. La verdad, Pedro, bajo ningún punto de vista, tenía la capacidad intelectual o la preparación para inventarse una historia tan extraordinaria como el Cristo crucificado y resucitado para la salvación de los hombres. Podemos darle el crédito a Pablo, que es un hombre de estudio, pero Pedro. Y Pablo apela a ese hombre sin estudio. Pedro fue un testigo, versículo 5. Él fue el que habló de este fenómeno. Luego, en la segunda parte del verso 5, introduce a los otros discípulos del Señor que fueron testigos. Luego dice en el verso 6 que apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Algunos llaman a esto histeria colectiva. Es decir, que hubo una alucinación. Nunca sucedió. 500 personas, de golpe y porrazo, todos estaban pasados de cigarro. Yo no sé qué pasó, pero apareció el Cristo resucitado dándoles instrucciones a todos ellos. Vamos, pero por favor, a mí que una persona o dos o tres hayan tomado de más ese día y hayan tenido alguna alucinación, bueno, bárbaro, pero 500 personas, por favor. Muchos de estos testigos podían ser confrontados, algunos murieron, ya no hay nada que se pueda hacer con ellos, pero había algunos que estaban vivos. Las personas que querían desvirtuar la predicación de Pablo y todo este movimiento que se había levantado, podían agarrar del cuello a estas personas y decir: venite para acá, vení que vamos a hablar. Quiero que nos digas si es cierto o es mentira esto que predican estos señores por todo el mundo. Y si no nos dices la verdad, te tiramos al fuego, te tiramos a las fieras, nos llevamos a tus hijos y a tu esposa, a toda tu familia. Y sin duda que hubiesen empezado a cantar como canarios más de uno, porque no estarían dispuestos a dar la vida por estas cosas. Así que había personas que querían desvirtuar el cristianismo, podían agarrar a estos testigos falsos, traerlos a la corte, torturarlos y, en fin, a sacarles la información verdadera. Y sin embargo, teniendo esa posibilidad, no apareció ni un solo testigo que pueda negar lo que estos señores predicaron, lo que estos señores proclamaron. Verso 7, apareció a Jacobo. ¿Es importante esto en el contexto? Sí, porque este es uno que negaba la mesianidad de Cristo. Jacobo es un personaje importante en este cuadro porque él fue junto con sus hermanos, ¿no es cierto? Y sus hermanas cuestionaban la sanidad de Cristo. ¿Se acuerdan cuando un día Jesús estaba enseñando y de repente apareció su madre con los hermanos y le dijeron: mira, ahí te está buscando tu familia? Y dice que lo querían sacar porque pensaban que había perdido las chavetas. Nuestro hermano está loco. Y lo querían sacar de aquel entonces. Y ahí fue cuando Jesús dijo esas preciosas palabras: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ustedes. Este señor, que en una época no tenía comprensión de estas cosas, ahora es un testigo, el que negaba estas cosas, testigo del Cristo resucitado. Por eso es importante Jacobo en la lista. Apareció, dice el verso 7, a los apóstoles y apareció a Pablo, dice el abortivo. Y atención, acá déjeme hacer otro paréntesis. Me llama la atención que dice: apareció por último a mí. Y déjame decirte esto, cuidado con los charlantines estos que dicen que les aparece Cristo, y que de alguna manera los comisiona el apostolado. ¿Te diste cuenta que dice: al último que apareció fue a mí? Y si no apareció por último a Pablo y está apareciendo a otros, Pablo es un mentiroso. Y si Pablo es un mentiroso, entonces sí, todo esto es un mito, no le prestemos atención a Pablo ni a ninguno de los apóstoles. Pero Pablo dice: al último de todos que apareció antes de ascender al Padre es a mí. Así que eso lo digo para que mediten en este asunto y cuidado con todos estos charlatanes que hoy día se abrogan cierta visita especial del Señor y cosas por el estilo. Eso es un tema que es para tratar en otra ocasión, aunque ya hemos hablado antes de ese asunto. Para negar la resurrección, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer arbitrariamente es tildar a todos estos testigos presenciales de mentirosos.
Acá lo que tenemos es una conspiración deliberada por parte de toda esta lista que hace el apóstol Pablo y que se dieron la mano y dijeron: nosotros nos vamos a inventar una historia para arrastrar a las próximas generaciones a costa de su vida y de sus bienes materiales y de su libertad por una historia que es un invento, una mentira descarada. Ahora, supongamos que queremos asumir esa postura, de que es así, de que se trata de un invento, una mentira, que todos estos se pusieron de acuerdo para engrupirnos a todos, inclusive en el presente. Tenemos que presentar las evidencias de que eso es una mentira. No es correcto que yo apunte el dedo a uno de ustedes y diga: usted es un mentiroso. Porque usted tiene todo el derecho de decir: ¿y por qué me dice que soy un mentiroso? Y porque sí, porque usted es un mentiroso. Bueno, pero ¿en qué mentí yo? ¿Cuáles son las evidencias que usted presenta de que que soy un mentiroso? Y yo lo que tengo que hacer es probar la culpabilidad suya y no simplemente lanzar una acusación porque sí nomás, sin ningún tipo de evidencia. Cuando nosotros nos lanzamos a acusar a toda esta gente que fueron testigos, nos están diciendo que vieron al Cristo resucitado de entre los muertos, y nosotros decimos: es un mito, es una mentira, es una historia. Bueno, ¿dónde están tus evidencias para acusar a todas, no solamente estos testigos, pero una generación entera de personas coetáneos que estuvieron dispuestos juntos con ellos, gente de Corinto y de las otras iglesias, y personas, según nos cuenta después la tradición cristiana en los primeros siglos, estuvieron dispuestos a dar la vida por esta declaración? Es totalmente irresponsable de declarar de que esto es un mito o es una mentira cuando no tenemos las evidencias. Acusamos a personas y damos un veredicto contra ellos y realmente no tenemos nada para cuestionar la validez de ese relato. Muchos contemporáneos procuraban desvirtuar la resurrección de Cristo. Bien podrían haber presentado las evidencias. Acá está la prueba de que estos señores mintieron. Y lo querían hacer. Buscaban las evidencias, que no les quepa la menor duda, pero fracasaron completamente. Así que el tema de la resurrección, para sintetizar todo esto, desemboca en uno de dos puntos. ¿La creemos por las evidencias o la negamos a pesar de las evidencias? Yo no sé cuál es tu postura, pero o la creemos porque las evidencias están ahí, hay que mirarlas. O simplemente digo: no, a mí no me vengas con cosas raras, pero están las evidencias acá, no me interesa, no quiero saber nada. Puede ser que sea cierto, que sea un agnóstico y diga: sea cierto o no sea cierto, yo no sé, pero no me compete. No tengo el menor interés de saber, de llegar a la realidad de si este evento es verdadero o no. Y eso es una enorme irresponsabilidad, porque este hombre está hablando de que la resurrección es punto crucial o cúlmine de la salvación de nuestras almas. Aquí se debate tu vida en el infierno o en el cielo. Cada uno hace lo que quiere. Pero no digamos que la resurrección es una inventiva. La inventiva es nuestra, de no querer creer porque somos irracionales, por no tener las evidencias y aún así agarrarnos de eso. Hay algunas cosas importantes que nos quiere subrayar Pablo. Dice: si retenemos la palabra que nos ha sido predicada, ¿no es cierto? Hay unas cosas que este hombre quiere que entendamos los creyentes, que muchas veces escuchamos a algunos que cuestionan o niegan la resurrección de Jesucristo. Porque acá la pregunta es: bueno, pero ¿por qué Pablo escribe? Si una persona no quiere creer en la resurrección de Cristo, es tu problema, mi querido. Pero la pregunta es: ¿por qué Pablo se sienta a escribir la carta a los que sí creían? ¿Qué es lo que está tratando de enseñar Pablo con este fenómeno que para un creyente de fe es un fenómeno incuestionable, la resurrección? ¿Por qué escribe estas cosas? A lo menos hay tres. Una es que la salvación demanda la obra de resurrección en su contenido y la perseverancia del creyente en esa doctrina. Los versos 1 y 2 nos dice eso. Dice: os he predicado, recibisteis y perseveráis. Esos verbos son importantes en esos dos versos. Y perseveráis.
Eso da de abandonar el contenido, de dejar algunas cosas del Evangelio para dar lugar a otras prerrogativas, es una deserción, no solamente de la enseñanza, sino del plan de salvación que Dios está ofreciéndote a ti y a mí, a través de la muerte y la resurrección de Cristo para salvación de nuestras almas. La segunda cosa es que la salvación demanda que retengamos el contenido completo de lo que predica el apóstol Pablo y los otros apóstoles, incluyendo especialmente la obra de la resurrección de Cristo Jesús. Otra vez, verso 2 dice, por lo cual asimismo si retenéis, y noten el condicional que tiene una fuerza tremenda, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuidado con esto. La salvación es condicional, pero es condicional a la aceptación del contenido del mensaje que incluye la resurrección. La salvación de tu alma no se obtiene a mitad de camino, diciendo la salvación de mi alma se obtiene cuando Cristo murió en la cruz. Porque Dios lo que está haciendo es poniéndole el sello a ese sacrificio cuando levanta a Cristo de entre los muertos. Imagínense ustedes qué distinto sería el Evangelio si Cristo hubiese muerto y se hubiese descompuesto como cualquier otra persona y hubiese pasado a la historia. No hubiese sido diferente a nosotros. Porque todos nosotros morimos y ahí se termina el asunto. Lo extraordinario de esto, de la obra de Dios, es que ciertamente desde el punto de vista forense actuó en la cruz para juzgar el pecado, pero entonces ahora nos da la esperanza de la vida después de ese juicio, en la resurrección, en la primicia, el primero que es Cristo Jesús, y luego seguiremos todos nosotros. Lo que me lleva al tercer punto. El Evangelio que recibió el apóstol Pablo de Cristo tiene un contenido completo para la salvación, no medio contenido. Dice el verso 3, Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, Cristo fue sepultado. Verso 4 en la segunda parte, Cristo fue resucitado. Y por último dice en los versos 4 al 8, apareció a los hombres resucitados para testimonio no solamente de ellos, sino de toda la historia. Si una persona cree en el Cristo histórico, pero no cree en los milagros que envuelve la persona de Cristo, y en especial la resurrección, escuchó el Evangelio en vano. Se va al infierno. ¿Me entiende? La persona dice, yo creo que Cristo existió, no lo puedo negar, pero la resurrección y toda la parte milagrosa, no. Bueno, discúlpame, pero te vas al infierno. Yo no te mando al infierno. Dios no te está mandando al infierno. Cristo tampoco. Tú te estás tirando de cabeza al infierno. Porque si te están dando un salvavidas cuando se hunde el barco y te lo tiran ahí, está flotando en el agua y te están gritando, agárrate del salvavidas, y yo digo, no creo que el salvavidas pueda flotar, y bueno, mi querido, vas a tragar agua. Y cuando estés tocando el fondo y mires para arriba y veas el salvavidas allá arriba, bueno, mi querido, tú eres el que abandonaste la salvación que se te está ofreciendo, que es ese Cristo Jesús flotando en el medio de la historia para que nos agarremos de Él, ese Cristo que fue crucificado y fue resucitado, del cual podemos agarrarnos firmemente y tener esa esperanza de que si nos agarramos de ese salvavidas, vamos a vivir y a vivir eternamente. Y lo interesante es todo el cuadro de esperanza que nos da Jesús. Ya voy a ir cerrando. Porque la resurrección, fíjense en que es el primer acto que anticipa la resurrección final de todos aquellos que ponemos nuestra fe en el poder de Dios para salvar y otorgar una vida que es para siempre. Fíjense, por ejemplo, que dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Es decir, lo primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, esto es lo hermoso, dice también en Cristo todos serán vivificados, seremos levantados. Se nos otorgará la vida y la vida eterna. Tremendo, ¿eh? Entonces la pregunta crucial acá es, ¿creemos o negamos la resurrección? ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, macanudo, pero ¿por qué nos dice Pablo todo este asunto acá? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Por qué me presenta a mí? Por ejemplo, hoy estamos en este siglo XXI, estamos en Toronto, mañana tenemos que ir a trabajar a nuestros quehaceres, y leemos esto y decimos, bueno, pero a ver, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿De qué manera afecta mi vida el hecho de que Cristo hace 2000 años se levantó de los muertos? Está bien, sí, ok, vamos a creer que Jesús fue crucificado por mis pecados, Dios lo levantó de los muertos, teológicamente entendemos que Dios puso el sello a ese acto, pero también que Dios me va a levantar algún día, pero todavía no llegó algún día. Yo ahora me tengo que ir a ganar el pan. Mañana tengo que encarar la lucha de todos los días. Mañana tengo que levantarme temprano, pasar frío, pasar calor, tener los problemas en la casa, los problemas con los vecinos, con mis compañeros de trabajo, en fin, viajar y todo lo que implica el corre de todos los días. ¿Qué relevancia tiene todo esto de la resurrección de Cristo para mí ahora, en el presente? Bueno, Pablo nos dice cuál es la relevancia. El verso 58 termina todo el asunto, por eso les dije que vayan a casa y lean esto. Y esto es a donde quiere llevarnos el apóstol Pablo. Más allá de los que niegan la resurrección, que no es nuestro problema, es problema del que la niega. Dice, así que, es decir, esto es a donde los quiero llevar, dice Pablo. Dice, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que quiere Pablo de nosotros? Lo que quiere es que estemos bien parados en la fe y yendo para adelante. ¿Quiere decir que no vamos a encarar problemas? Oh, sí, claro que sí. Te vas a enfermar, se te va a caer el pelo, vas a tener que hacer arreglos en las cuentas bancarias para llegar a fin de mes, la economía se pone cada vez peor, los chicos crecen y dejan el nido, se tienen que casar, otros que no se quieren casar y no se quieren de ir al nido, vas a pelear con alguna persona con quien no te lleves bien, te vas a enojar con el cajero que te quiere sacar plata que no corresponde y no te quiere dar el vuelto como corresponde, se te van a pinchar las ruedas del vehículo. Vas a tener frío el próximo invierno, calor en este verano que viene, si es que tenemos verano, no sé cómo van las cosas. Pero mientras vamos en ese derrotero, lo que debemos hacer nosotros, teniendo en cuenta que Dios terminó esta obra hermosa de salvación, es mantente firme en tu fe y dale para adelante. No dejes que la vida y las complicaciones que tenían en Corinto y en la sociedad, y hoy presente después de 21 siglos, que no tiremos la toalla, que nos dejemos agobiar por las problemáticas del mundo. No, Señor, sigue para adelante, sigue empujando con esta esperanza. Si vamos a encarar obstáculos, sigamos pujantes en la realidad de que ahora tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. La segunda cosa que quiere Pablo es que continuemos envueltos en la obra del Señor. No dejes la obra del Señor como un part-time. Tu full-time en este mundo no es el trabajo que haces. Eso es tu part-time. El full-time de la iglesia de Cristo es estar envueltos continuamente en los negocios del Señor. Acá en la iglesia local y afuera. Predicando el Evangelio. Predicándolo no solamente hablando, pero la forma en que caminamos. Que seamos cartas abiertas al mundo y la sociedad diciendo, mi Cristo vive. Y poder proclamar con nuestras convicciones y nuestra vida de todos los días, que mi Salvador, mi Redentor vive, que está sentado a la gloria del Padre, que intercede por mi vida, que ha ordenado un lugar para mí cuando parta de esta existencia. Que podamos convencer por medio de nuestras acciones de cómo vivimos como hogares, como personas, como padres, como hermanos, como hijos. Que vivamos transpirando, que estemos respirando en este mundo los aires del cielo. Y de esa manera llevar adelante la obra del Señor. Y número 3, confiando que lo que invertimos en las cosas del cielo no es pérdida de tiempo. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué interesante, dice en el Señor, no dice vuestro trabajo. Todo el trabajo que hacemos acá es vano.
Hay que trabajar porque si no, el que no trabaja no come. Vivimos en un mundo donde todo se maneja con plata. Y si usted no tiene plata, no puede pagar la luz, no puede alquilar o pagar la hipoteca, no tiene auto, no tiene comida, no tiene ropa, se lo comen los piojos, hablando mal y pronto. Se muere. Nosotros como iglesia necesitamos, todos, ¿no? Como funciona orgánica, tenemos que pagar la luz. El Estado acá no nos dice, bueno, ustedes como son una iglesia de gente cristiana, no les cobramos la luz. No, hay que pagar la luz y sale más cara que a lo mejor una casa. Tenemos que pagar el agua, el gas, la mantención, las sillas, las alfombras, todo eso. Todo en este mundo funciona con plata, pero todo eso se va a quedar acá. Todo lo que hagamos en este mundo y para este mundo, no hay nada que podamos meterlo en un cofre y llevarlos, o en una mochila y llevarlo para arriba. Lo que dice este hombre es, lo que tú hagas para el Señor, eso es tiempo invertido. Todo eso no se desaprovecha. Dice, vuestro trabajo no es en vano. Y el Señor había enseñado de hacerse los tesoros en el cielo, de tomar nota, en Colosenses dice, de poner la mira en las cosas de arriba. De confirmación de la obra de Dios y nuestra dosis de esperanza para continuar fieles en la obra de Dios en el siglo XXI. No se trata simplemente de decir aleluya, Cristo resucitó. Se trata de caminar el camino de la resurrección. Se trata de que ahora, siendo salvos en Cristo, tú te levantes y cada día de tu vida con tenacidad y perseverancia, convencidos y animados por la victoria de Cristo sobre la muerte, podamos ir adelante sabiendo que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros y que mientras caminemos en estos días como cristianos, estamos haciendo el servicio más noble que podemos hacer a nuestro bendito Salvador. Cristo vino a obtener esa victoria por tu vida y la mía y la de todo aquel que se acerca con fe a los pies de nuestro Salvador. Y es cierto, hay quienes van a dudar de la resurrección, no importa que hoy día se les presente Cristo parados adelante de ellos y con halos de luz saliendo por todos lados. El que no quiere creer, aunque le presenten las evidencias que ya están, no va a querer creer. Mi pregunta es, ¿crees tú? Demuestra mañana, demuestra cuando salgas de este lugar, con tu caminar, que para ti la resurrección del Cristo glorioso es una verdad incuestionable y que por su resurrección Dios me resucitará a mí en el día postrero. Y mientras esperamos ese día, caminamos sirviendo a nuestro bendito Señor crucificado y resucitado, y a Él sea la gloria. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, oh Señor, por haber venido a dar tu vida por todos nosotros. Gracias, oh Padre Dios Todopoderoso, por haberle levantado con el poder tuyo, Señor, de entre los muertos a ese Señor Jesucristo, y por hacerlo a Él ese modelo, ese punto de referencia, la primicia, dice Pablo, el primero, a quienes vamos a seguir todos nosotros los creyentes a través de la historia, cuando tú dispongas de levantarnos de entre los muertos o transformar nuestros cuerpos los que estemos vivos en aquel día y podamos ascender al mismo lugar donde el Señor hoy está, en tu santa presencia. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos. Y oramos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús, que hoy está vivo en gloria. Amén.